El Cartel de Juárez desde adentro. Así funciona esta organización criminal de México. Desde hace mucho tiempo, Ciudad Juárez es uno de los puntos geográficos más disputados dentro del infame Triángulo Dorado de México, es decir, la zona de mayor influencia en cuanto a drogas y violencia. Es bien sabido que ninguna organización logró una identificación territorial semejante a la del temido Cartel de Juárez. Este dominó el negocio de la droga por casi 20 años, todo a fuerza de sangre y sobornos en todos los sentidos. La agrupación criminal fue pionera en métodos de distribución de droga, al igual que en las brutales ejecuciones de sus enemigos. No le importó si estos eran políticos o policías. Por eso, en este video te mostraremos las entrañas de uno de los grupos delictivos más importantes de la historia. Analizaremos sus orígenes, su apogeo y la caída en desgracia de este imperio del crimen. Acompáñanos a conocer las entrañas del Cartel de Juárez. Pero antes de continuar viendo el Cartel de Juárez desde adentro, así funciona esta organización criminal de México, dale a like y suscríbete para ver próximos videos. También activa las notificaciones en la campanita. El Cartel de Juárez tuvo sus inicios en los años 70 en el estado de Chihuahua, más específicamente en la ciudad de la que adoptó su nombre esta sangrienta organización. Después de algunos años, las rutas regionales de esta ciudad pasaron a estar bajo el mando de Ernesto Fonseca Carrillo, quien para entonces también era la cabeza del peligroso Cartel de Guadalajara junto con sus socios. Si les suena conocido su apellido, es porque se trataba del tío del infame Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. Bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo, el grupo ascendió rápidamente hasta 1985, cuando ocurrió un brutal asesinato sin precedentes que conmocionó a todo México y Estados Unidos. Enrique Camarena fue encontrado muerto el 5 de marzo de 1985 en una zona rural de Michoacán. El cuerpo de este agente de la DEA fue cruelmente desfigurado. El agente de nacionalidad mexicana había llevado a cabo desde hace años varias operaciones encubiertas y estratégicamente había logrado acercarse a los cabecillas del Cartel de Guadalajara. Sin embargo, su suerte se acabó y cuando su identidad quedó al descubierto, los narcos lo secuestraron y lo torturaron por más de 36 horas. Aquel martirio incluyó la rotura de huesos, dientes, quemaduras en su piel, incluso fue violado analmente con un palo de madera. Transcurrieron varias horas de tortura. Era reanimado por un médico y vuelto a torturar, hasta que Camarena no aguantó, entró en coma y fue rematado con un golpe en la cabeza. Toda la malicia que usaron los criminales en el proceso no tenía precedentes. Fue uno de los primeros casos de violencia extrema llevada a cabo por la mafia de la droga en el territorio mexicano, y para mayor morbo, gran parte de los interrogatorios fueron grabados en cinta de audio que forman parte del material clasificado de la DEA. Luego de que su cuerpo fue hallado, los investigadores no tardaron mucho en dar con Rafael Caro Quintero y Ernesto Carrillo. Su aprehensión dejó temporalmente sin liderazgo las operaciones en Ciudad Juárez. Sin embargo, en ese periodo de incertidumbre fue donde se puso de relieve un nombre que cambió para siempre la historia del narcotráfico mundial. Nos referimos a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El uso de aeronaves para el transporte masivo de cocaína no solo le valió el apodo a Carrillo Fuentes, sino que abrió una nueva etapa en el narcotráfico, disparándose exponencialmente las ganancias. El grupo criminal prácticamente llegó a controlar todo el narcotráfico que se llevaba a cabo en México entre los años 80 y finales de los 90. Su poder se sostuvo gracias al creciente arsenal que acumulaban sus soldados, además de los tratos estratégicos con los más grandes e importantes carteles colombianos, donde destacan el Cartel de Medellín, el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle. Por esta razón, la ruta de cocaína entre Colombia y el sur de Estados Unidos nunca fue tan exitosa como durante ese periodo. Carrillo Fuentes se distinguía de otros narcos por su discreción y prefería no llamar la atención de la prensa con gastos exorbitantes. Ese secretismo lo complementaba con un temible grupo de sicarios que ajusticiaban a todo el que se atreviera a nombrarlo, incluyendo periodistas. Por eso, las únicas fuentes disponibles sobre sus operaciones provienen de la agencia norteamericana. Según la DEA, durante estos 10 años de dominio total, se dice que el Cartel de Juárez llegó a ganar entre 200 y 300 millones de dólares por semana, y cerca del 1% de ese dinero era utilizado para sobornar a políticos y policías. Si bien es cierto que Carrillo Fuentes parecía tener un poder ilimitado, la carrera de todos los capos narcos no es eterna. Tiene fecha de expiración y por lo general acaban de forma violenta y dolorosa.
El Señor de los Cielos no fue la excepción. El 4 de julio de 1997, el jefe ingresó a un hospital para realizarse una cirugía estética que cambiaría drásticamente su apariencia, pero luego de más de 8 horas de procedimiento quirúrgico se despertó fuertemente adolorido, por lo que fue sedado en exceso, provocándole la muerte. Tras su muerte, dejó 28 hijos y un auténtico imperio narco. Más allá de las interrogantes que dejó su muerte, el Cártel de Juárez no se podía dar el lujo de entrar en luto y Vicente Carrillo, quien ocupó el lugar de líder. Pero el problema era que ya no estaban solos en el negocio, porque a lo largo y ancho de México habían surgido nuevos cárteles como el Cártel de Sinaloa, el cual trabajaba con métodos mucho más violentos que los suyos. Igualmente surgiría el Cártel Jalisco Nueva Generación, que era igual de violento. La única forma de sobrevivir era equiparando este nivel de violencia con una sádica milicia propia como muchos de los carteles mexicanos. La organización de Juárez contaba con su propio brazo armado de sicarios, los linces. Algo que hacía particularmente cruel y despiadado a ese grupo es que lo integraban mayormente ex-integrantes del ejército y de las fuerzas especiales mexicanas, quienes emplearon su entrenamiento militar para transformarse en eficaces sicarios a la orden de los capos de Juárez. Tal fue su auge, que en un momento llegaron a contar con 80 comandos, cuya identidad y escondite eran un secreto para gran parte del cártel. Esto generaba mucho temor, incluso entre los propios narcotraficantes. Solo se sabía que operaban en pequeños grupos de no más de 5 individuos con armas sofisticadas que incluían fusiles de asalto tipo AR-15, fusiles Tech 9, rifles Barrett .50, escopetas y granadas. Los linces solo hacían su aparición cuando iban a ejecutar a su objetivo y solo se comunicaban con los jefes de la organización. No recibían órdenes de nadie más. Los asesinatos en los que participaron los linces conformaban una lista interminable, llena de sangre y violencia. En ella aparecen funcionarios estatales, alcaldes y expresidentes municipales. Nadie a salvo de ser ejecutado por la unidad de élite del Cártel de Juárez. Entre sus víctimas más famosas figuran el director de servicios periciales Pedro Aragonés, quien fue ejecutado a sangre fría en 2008 mientras conducía en su camioneta a plena luz del día. Los linces lo interceptaron en un semáforo y transformaron el vehículo en un ataúd gracias al juego semiautomático de los fusiles AR-15. Pedro Torres Durán corrió el mismo destino, el comandante de la policía ministerial que fue abatido de forma similar en 2005, aunque en aquella ejecución se utilizó un AK-47 soviético. Las guerras internas y las constantes tensiones entre los líderes de Cártel de Juárez provocaron una lenta pero constante ruptura de sus filas. A partir de marzo de 2010, el grupo perdió mucho terreno gracias a sus enfrentamientos con otros carteles como los Zetas y los Beltrán Leiva. Esto causó que muchos de los sicarios que hicieron poderoso al Cártel de Juárez fueran a trabajar para Sinaloa o incluso para la familia michoacana. En este punto fue que la genealogía de la organización se vuelve algo difusa, ya que surgieron facciones como La Línea, que algunos describen como un brazo armado que se independizó, y otros como un subgrupo conformado por jefes de la plaza de la antigua estructura liderada por el Señor de los Cielos. Luego, tras muchos operativos realizados por el ejército, muchos jefes regionales terminaron siendo aprehendidos. El 9 de octubre de 2014 le tocó al propio Vicente Carrillo Fuentes, quien terminó tras las rejas luego de 17 años al mando. Una vez que el capo Vicente Carrillo Fuentes se vio acorralado por la justicia, habló no muy francamente con las autoridades sobre su historial criminal. Expuso que para evitar ser consumido por la competencia, el sucesor, Juan Pablo Ledesma, pactó en 2017 una alianza con el cartel Jalisco Nueva Generación, operada por el temido Mencho. Así fue como este último obtuvo el manejo de las actividades ilícitas en el estado de Chihuahua, el cual originariamente era el territorio de origen y principal sede de operaciones del Cártel de Juárez. A pesar de todo, las células que sobreviven continúan siendo protagonistas de balaceras y matanzas en el estado de Chihuahua, destacando la ocurrida el 4 de abril de 2020, cuando miembros de diferentes facciones se enfrentaron dejando un saldo de al menos 19 sicarios muertos. Al llegar la policía al lugar, encontraron 2 vehículos baleados, 18 armas largas y una corta, además de 2 granadas de mano.
Todo era similar a un escenario de guerra, pero era una jornada más en el mundo de la violencia narco. Si bien los años dorados del Cartel de Juárez quedaron en el pasado, los violentos crímenes y las ingeniosas operaciones del Señor de los Cielos son el eje central de los narcocorridos. Estas canciones que homenajeaban a los criminales más infames del país, los cuales no son eternos, porque en eso se encarga la naturaleza del negocio del crimen. Este cambia constantemente y con él sus personajes principales. Por ahora me despido. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Te esperamos en el próximo video.